Buenas noches, ¿cómo están todos por acá? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En unos minutitos iniciamos. Buenas noches. Buenas, buenas, bienvenido. Bien, señores, buenas noches, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien la noche de hoy. Eh, en esta noche vamos a compartir lo que es el contenido de nuestra tercera semana de este módulo de Excel intermedio, en el cual buscamos ya cerrar este ciclo intermedio y por qué no más adelante verles a ustedes en el módulo básico. Perdón, el módulo avanzado. Algunos participantes que todavía están de camino a casa, esperemos que se integren un poquito más tarde. Líderes, dudas, aclaraciones sobre la semana pasada. Recuerden que estuvimos viendo la semana pasada el concepto de las diferentes funciones, sus totales, las funciones anidadas, la función sí dentro de la función y, la función o dentro de la función sí. Fueron algunos de los elementos que estuvimos visualizando. Dudas, aclaraciones, referencias relativas, absolutas y mixtas. Todo en orden. Adelante, Winder. Escuchamos. Gracias, Raúl. Perfecto, perfecto. Bien, en esta tercera semana vamos a ver algunos contenidos de suma importancia. En la unidad 4 vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con gráficos y tablas dinámicas. Como saben, en la primera semana, la unidad 1 tuvo que ver con formato como tabla y el formato condicional. Formato como tabla hace referencia a tablas estáticas. En la unidad 4 vamos a trabajar el concepto de tablas dinámicas junto a los gráficos.
algunos entornos acá que vamos a ir viendo en un ratito. Vamos a acceder primero a la guía didáctica para ir avanzando conforme a ella. Creo que en la página 15 nos quedamos y aquí se ve ya el contexto de lo que vamos a estar trabajando. Las tablas dinámicas en Excel son un tipo de tablas que nos permiten decidir con facilidad los campos que aparecerán como columnas, como filas y como valores de la tabla. Y podemos hacer modificaciones a dicha definición en el momento que lo deseemos. Las tablas dinámicas en Excel también son conocidas como tablas pivote debido a su nombre en inglés. Son una gran herramienta que nos ayuda a realizar un análisis profundo de nuestros datos, ya que podemos filtrar, ordenar y agrupar la información de la tabla dinámica de acuerdo a nuestras necesidades. Estas parten de una tabla estática y nos ayudan a comparar grandes cantidades de datos e interpretar fácilmente columnas por filas dentro de la misma tabla. A la vez nos permite realizar filtros que resulten en reportes que de otra forma o de otra manera necesitaríamos un tiempo considerable para construir. Ya luego aquí debajo se muestra el paso a paso de cómo hacer la inserción de la tabla dinámica, no tiene mayor complicación. Sí, a la hora de nosotros sortear los campos en las diferentes posiciones de la tabla, necesitamos un poquito más aplicar la lógica, ¿verdad? Para ver de qué forma se visualizaría mejor el reporte. Ya luego aquí se ve el paso a paso de inserción de los gráficos, tanto dinámicos como estáticos. Y un tema aquí sobre lo que es la combinación de las funciones de combinación de teclas. Ya con esto concluimos la primera guía de la unidad 1, en la unidad 4 y en la unidad 5 vamos a trabajar la parte de personalización de libros. Esta parte es bien interesante. Tenemos material adicional nuevo por acá integrado. Vamos a trabajar específicamente la validación de datos. Estos elementos son bien interesantes porque nosotros podemos limitar qué tipo de datos yo quiero que sea permitido en una o en un grupo de celdas. Por defecto, Excel viene habilitado para que permita cualquier tipo de datos en las diferentes celdas. Y con este tipo de validación yo puedo ser específico si quiero que sea un valor entero, por ejemplo, y que esté comprendido entre un valor y otro valor. De esa manera, reducimos bastante lo que son los errores humanos a la hora de insertar información en formularios en Excel. Pues si yo tengo una celda que solamente permite valor numérico y sin querer o queriendo, el usuario que utiliza el formulario inserta un carácter, entonces le va a arrojar un error de que ese tipo de datos no es permitido en esa celda. Entonces, bien interesante. Ese tipo de funciones se pueden combinar, que es la idea. En esta actividad práctica vamos a combinar un sinnúmero de funciones. Funciones como la función sí, funciones como formato condicional, funciones como validación de datos, funciones como eh, formato condicional, ya lo hablamos, funciones como seguridad en la hoja, las vamos a estar también aplicando. Cuestión de que se pueda ver ese resultado en cascada de la ejecución de diferentes funciones en una sola actividad práctica. Así que hay mucha información que ver acá, que no es compleja, pero sí requiere de cierto análisis. Listo. Entonces, si iniciamos por acá con la actividad de gráficos dinámicos, el objetivo, inserción de gráficos dinámicos y tablas dinámicas, configuración de gráficos y configuración de tablas dinámicas y la generación de reportes.
Al igual que en las unidades anteriores, tenemos material audiovisual para cada una de las actividades en cuestión. Foro en base al contenido de la guía. Aquí se le pide realizar aportes en los tópicos de trabajar con gráficos y funciones financieras. Su participación aquí tiene un valor de hasta 10 puntos y pueden participar presionando aquí en el botón responder. Y algunos de sus compañeros han realizado sus aportes y más adelante vamos a estar evaluando y retroalimentando este foro. Ya en cuanto a las actividades, tenemos dos. Bien, tenemos la actividad 1 y la actividad 2. Cada archivo tiene sus datos y las instrucciones que debemos ejecutar. Luego de ejecutadas las instrucciones, van a colocar el mismo en cada una de las áreas correspondientes. Entonces, si vemos el primero, es este que está acá. Aquí se nos pide insertar dos tablas dinámicas. Un punto interesante acá. En la primera tabla nosotros no vamos a tener como la tabla más bonita, ¿verdad? Dinámica que estemos hablando. Pues acá lo que mostramos es el uso de las funciones, cómo te ejecutar una u otra función. Ya a partir de la tabla 2 tiene una apariencia un poquito más agradable a la vista, ¿verdad? Y ya en el gráfico dinámico también se ve mucho mejor. Entonces, aquí tenemos los datos, las instrucciones, y aquí tenemos aquí tenemos las instrucciones y aquí tenemos los datos. No sé si me lo pueden. No sé si No se, no se ve la pantalla. no se ve la pantalla. No la logro ver. Usted está en un dispositivo móvil. Sí se ve, Ujú. Eh, si se lo puede, visualiza si bien. lo puede desplazar hacia la derecha hacer un sweep con el dedo o salir y volver a entrar. Suele pasar con los dispositivos móviles a veces. Así que llega ahí un tema. Se ve. Pues, déjame usar para analizar. De acuerdo. Bien, entonces les comentaba. A ver si ahora él puede escucharnos. Si puede ver la pantalla. Nos deja saber si la puede visualizar. Sí, ahora sí. Excelente, gracias. Bien, entonces estos son los datos. No sé si recuerdan cuando estábamos trabajando en la primera unidad, que la primera instrucción que nos pidió fue precisamente hacer una copia de los datos, triplicar los datos. Y luego entonces fuimos aplicando formato como tabla, que es este que está acá, a esos datos que nosotros fuimos triplicando. Bien. En el caso de la tabla dinámica, ya no es necesario esto porque cuando yo utilizo estos datos de origen y le digo a Excel que inserte una tabla dinámica, él me crea un bloque aparte de los datos específicamente para esa tabla dinámica. Entonces, si yo quiero insertarla, me posiciono en alguno de los campos dentro del bloque de datos. Voy aquí al menú Insert, aquí tengo la tabla tradicional, la tabla estática, y aquí tengo la tabla dinámica. Cuando le digo insertar, él analiza los datos y miren cómo él aquí ya hizo una autoselección y me pide que inserte, si quiero insertar esa tabla dinámica en una hoja nueva. También se puede insertar en la hoja existente, pero en un rango de celda diferente al de datos. Le decimos una hoja nueva, aquí está. Vamos a cambiarle el nombre por acá, vamos a ponerle tabla dinámica. Y aquí podemos ver lo siguiente. Este bloque representa mi tabla dinámica. De este lado vemos los campos dinámicos que hacen referencia a los encabezados de las columnas de los datos, código de venta, clientes y demás, que viene siendo esto que está acá, código de venta, clientes, ciudad y demás.
Y si tengo seleccionado acá el bloque, así como lo hemos visto anteriormente en las tablas estáticas, tengo menú flotante que me permiten cambiar las propiedades de la tabla dinámica. Cambiar las propiedades de la tabla dinámica. Entonces, de esa forma, nosotros podemos ir insertando. Ya una vez tenemos los campos acá, entonces nos guiamos de las instrucciones. Nos pide mostrar la cantidad de vendidas en el 2016-2017 por nivel. Cantidades. Acá. En la fecha 2016-2017 por nivel. Está nivel. Van a notar que los campos que tienen valores numéricos automáticamente son agregados aquí en la sección, en el cuadrante de valores. Bien. El rango de fecha, en este caso, tiene varios ítems porque la fecha está subdividida, años, trimestres, meses y demás. Si yo la expando por acá, voy a darme cuenta que están por trimestre y luego por meses. Bien, entonces, esto lo tengo que tomar en cuenta a la hora de mi análisis. 2016-2017, ya esto aquí yo aplico un filtro para indicarle que específicamente yo quiero que me muestren esos 2 años. Aquí está. Si no quisiera visualizar el trimestre, ver todos los meses del año, entonces aquí yo puedo modificar la estructura de lo que está mostrando de la fecha. Por ejemplo, el trimestre, yo puedo hacer un clic acá y quitar ese campo y vemos entonces cómo la data se va transformando. Entonces ya yo puedo visualizar más cómodo los datos. Lo siguiente es el nivel. Se fijan aquí en ese nivel, mayorista y minorista, ese campo lo agregamos. Pero por eso les digo que debemos tener un ojo visor porque mire dónde me lo agregó. Como son valores de texto, él lo agrega en filas, pero yo decido aquí si lo quiero arrastrar y colocarlo acá. Y ya aquí entonces yo voy a ver mayorista y minorista. Bien. Yo tengo las ventas dependiendo del tipo de venta que se hizo. Y así yo voy a ir jugando con mis cuadrantes, dependiendo de la necesidad que tenga. Luego nos pide por acá mostrar el total de ventas, del total del costo de venta. Esto simplemente yo lo puedo hacer seleccionándolo acá o arrastrándolo en su defecto aquí a valores. Mírenlo acá. La suma del costo de venta, tanto para mayorista como minorista. Y así vamos a ir viendo cómo nuestra tabla va creciendo. Dentro de los otros elementos que nos pide el mostrar el promedio de costo de venta. Esto es bien interesante, porque aquí si se fijan en los datos, yo tengo cantidad, precio y costo total. No tengo ninguna columna que me especifique sobre el promedio de ventas. Entonces, miren esto que interesante. Este costo total que yo tengo acá, si es a nivel de clic acá, si yo lo quito, él se quita. Si yo lo agrego, él se agrega, ¿lo ven? Pero si yo tengo que agregar aquí una columna con el promedio total, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Arrastro ese costo total y lo inserto nuevamente aquí debajo. Al final voy a tener 3 campos acá. Cantidad, costo total y otro costo total. Bien. Ahora bien. Hay el micrófono abierto. Ahora bien, miren esto. Ese campo de suma del costo total, yo puedo desde aquí configurarlo y aplicarle una función que realice algún cálculo de estos tipos que yo tengo acá. Bien. O sea, en base al costo total que ya yo tengo, yo puedo extraer de acá, con la función promedio, el promedio total. Bien, mírenlo aquí. Entonces, esto me ayuda bastante porque yo puedo hacer cálculos en base a los valores que tengo en la actualidad en la tabla, sin la necesidad de que esos valores estén realmente en la tabla. Claro está, siempre y cuando coincida con lo que necesito.
Entonces, aquí si se fijan, nos solicitan mostrar las ventas mayores y las ventas menores. Viene siendo más de esto mismo, donde acá volvemos a arrastrar el costo total y vamos a aplicar las diferentes funciones según sea. Configuración de campo, ya sea máximo, mínimo, lo vamos aplicando y así nuestra tabla va a ir creciendo en base a esos puntos que nosotros vamos agregando. Si doy un clic fuera de la tabla, miren cómo desaparece el menú flotante y también desaparecen los campos que tenemos acá. Si doy un clic acá, entonces me aparece todo. Por último, el tema o penúltimo, el tema de configurar los campos de valor para que aparezcan en un formato de moneda. Aquí básicamente es yo seleccionar todos los elementos y aplicarlo por acá y ya él automáticamente él lo asume. Bien, él lo asume sin mayores complicaciones. El filtro de ciudad, vamos a aplicarlo. En el caso de filtro, ustedes van a notar que aquí tenemos otro cuadrante que se llama filtro. Este nos ayuda bastante por si yo quiero agregar un nivel adicional de filtrado de datos. Si yo coloco aquí ciudad, no lo cotejo porque cuando lo cotejo fácilmente me lo agrega en filas. Hay algunas personas que todavía... Bien, entonces, de esta forma más o menos debe quedar. Si se fijan acá, el filtro se colocó aquí arriba. Y si yo aquí selecciono una ciudad en específico, pues la data va a cambiar en base a las ventas realizadas en esa o en esas ciudades en el transcurso de tiempo que hemos indicado. Si quiero hacer una selección múltiple, aquí tengo la selección de varios elementos. Y aquí puedo entonces mostrar la sumatoria de todos los elementos que hemos seleccionado. Entonces, aquí debajo nos pide insertar con ese mismo grupo de datos una tabla dinámica 2. Esa tabla dinámica 2 debe mostrar el total de unidades vendidas, la suma del costo total o la clasificación de precios y ciudad. Entonces, para ello vamos otra vez a ejercicio, aquí a los datos. Vamos a insertar una nueva tabla dinámica con ese rango en una hoja nueva. A esta le vamos a colocar tabla dinámica 2. Y aquí los campos que vamos a seleccionar son los siguientes. Total de unidades vendidas. Sería cantidad. Artículos, cantidad. Así. Suma del costo total por la clasificación de precios y ciudad. Ciudad. Clasificación. Si se fijan aquí tenemos nuevamente el mismo escenario donde la data quizás no es lo más agradable a la vista. Ya queda de nosotros aquí agregar los diferentes elementos o modificarlo, ajustarlo para que se muestren de manera correcta. Al final nos pide agregar un filtro de artículo. El filtro de artículo va aquí arriba. Y ciudad vamos a colocarla acá arriba. Es como se ve aquí abajo. Y se ve mejor. Si cambio aquí ciudad y pongo aquí clasificación,
Creo que se ve mejor de esta forma. Entonces, básicamente, aquí lo que tenemos es eh, las ventas por clasificación de precios por ciudades. Bien. Y como filtro tengo los artículos. Podríamos decir que estos son como departamentos. Departamento de caballero, y aquí yo puedo ver cómo estuvo la venta del departamento de caballero en las diferentes provincias y por los niveles de la clasificación de precios, altos, bajos y así sucesivamente. Selecciono otro departamento, así el filtro va a ir siendo aplicado y va mostrando la data. Bien, entonces más o menos de esa forma debe quedar la tabla dinámica 2. Ya habiendo realizado esto, este es el contenido que vamos a cargar en la primera actividad, que es aquí, la actividad, la asignación 1 de la unidad 4. En cuanto a la asignación 2, ¿vamos bien? ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Se comprende esta parte? Retroaliméntenme, por Sí, favor. maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Listo. Entonces, la segunda asignación es esta que está acá. Aquí se nos pide insertar un gráfico dinámico y una tabla dinámica que comparen las ventas por clase sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Mover el gráfico a una nueva hoja y aplicar todas estas funciones. Bien, en este caso en particular, yo tengo aquí los datos. Bien. Cuando yo voy a insertar el gráfico dinámico, aquí tengo la opción de insertar el gráfico únicamente. De este lado la tabla y de este lado el gráfico. Como en este caso me está pidiendo gráfico y tabla dinámica a la vez, yo puedo utilizar esta opción. Aquí debajo tengo esta opción que me permite insertar ambos a la vez. Bien. Entonces presiono acá, él va a hacer nuevamente el escaneo de la data, va a determinar el rango de datos y si quiero insertar los elementos en una nueva hoja. Aquí, si se fijan, se han insertado dos bloques, uno que representa la tabla y otro que representa el gráfico. En este caso, son bloques que están uno atado del otro. Si yo hago un cambio en uno, ese cambio surte efecto en el otro bloque o en el otro objeto. Entonces, por ejemplo, ventas por clase, tenemos por acá, ventas por clase y ciudad. Ciudad la podemos cargar acá arriba. Miren aquí cómo se va visualizando. O si le hago un switch, de clase se muestra acá arriba y la ciudad es aquí debajo. Puedo jugar con él. Si se fijan acá, se están mostrando todas las ciudades de todos los países, porque en la data tenemos diferentes países. Entonces, tengo dos opciones de hacerlo. Puedo filtrar aquí por específicamente esas dos ciudades. Bien. Pero si tengo muchos países y dentro del campo de ciudad hay muchas ciudades, buscarla manualmente sería un poquito complejo. ¿Qué yo hago? Agrego a país como un filtro de datos acá. Y ya estando acá, yo le digo, muéstrame las ciudades que tenga la data que representa el país Venezuela. Y ya se me es más fácil a mí, si tiene más de las ciudades que me están pidiendo, filtrarla por aquí por ciudad. O sea que puedo hacer un filtro combinado, compuesto, entre el filtrado y el filtro que me permite realizar la data. Como han podido observar, todos los elementos que se cambian en la tabla se afectan también en el gráfico. Entonces, eso nos ayuda bastante. Luego se nos pide mover el gráfico a una nueva hoja. Esto nos permite a nosotros trabajar un poquito más tranquilo. Hacemos clic derecho sobre el gráfico, mover dicho gráfico y aquí le decimos que va a ser a una nueva hoja. Aquí está. Sin importar los cambios que yo haga acá, cuando yo vuelva a
la tabla, esos gráficos van a tener ese efecto. Bien, si vengo aquí al ejercicio, viene aquí donde se muestra la tabla en específico. Si vuelvo y lo ajusto por acá, cuando voy al gráfico, ya automáticamente se ajusta. Bien, entonces de esta manera podemos jugar con todas estas configuraciones. Ya luego, aquí debajo se nos pide funciones como lo que es el título del gráfico, cambiar el tipo de gráfico de barras, quitar la opción de la leyenda, agregar etiquetas externas y demás. Todas estas opciones nosotros las podemos trabajar aquí en el gráfico con el botón más que tenemos aquí arriba, donde podemos insertar tanto el título del eje, el título del gráfico y modificarlo, las etiquetas que son los valores en el encabezado de la columna, la tabla de datos en la parte inferior y así sucesivamente. También otro punto importante es que en este gráfico y tomando en cuenta el menú flotante que tenemos acá arriba, nosotros podemos personalizar tanto nuestra tabla, aquí en el diseño vemos los diferentes formatos de tabla que podríamos aplicar. Bien, entonces, tanto nuestra tabla como el gráfico dinámico, el cual podemos cambiar aquí los diferentes estilos, todo esto que está acá, cambiar la paleta de colores de los elementos del gráfico. E incluso podemos aquí, con un simple clic, cambiar la fila por columna. O sea, que clase sea eje y que ciudad sea leyenda. Miren qué fácil, aquí yo puedo hacer ese tipo de cambio. Y acá puedo decir, elegir en base a qué plantilla, de qué forma yo quiero que se muestren los datos. Hay diferentes plantillas de cómo se mostrarían los datos. Si utilizo una plantilla de estas, se muestran de esa forma. O lo puedo hacer manualmente como lo hemos estado haciendo. Bien. Entonces, eso es lo que se espera en este caso para esta segunda actividad práctica concerniente a los gráficos dinámicos. Si se fijan, hemos trabajado con el mismo grupo de ejercicio de datos que tenemos acá. No hemos tenido que copiar ni pegar nada. Y es parte de lo que hemos realizado. Excelente. Bien, señores. Entonces, en lo que concierne a la, la última unidad, la unidad 5. Acá tenemos la parte de personalización. Tenemos la instrucción y el manual. Adelante, Liliana. ¿Cómo le ayudamos? Un comentario. En el material número 4, la actividad número 2, hay 6 preguntas, o sea, 6 instrucciones, pero en el video que está cargado en la plataforma solamente se explica hasta la número 4. Ok. Voy a verificar esa parte por si hay un punto de mejora que podamos solventar. Ok. Pero quedó claro en el encuentro, ¿cierto? Se aclaró esa duda acá. Sí. Excelente. Perfecto. Gracias. Entonces, líderes, acá vamos a ir viendo este contexto. Aquí hemos visto ya el contenido de la instrucción. Profesor, Sí, adelante. una preguntita, Marlene, de este lado. Hola, Eh, Marlene. um, gracias. Respecto a la semana pasada, ya yo hice mis tareas, pero tuve una dudita con el tema de los subtotales, que luego que repetí el video en el día de ayer, fue que entendí que era otra cosa que usted me estaba pidiendo. La voy a modificar ahora. Puedo subirla todavía mañana, ¿verdad? Sí, todavía está a tiempo. Ah, Elimine está el bien, archivo que tenga gracias. cargado. No, no, yo no le llegué a subir porque Ah, le bueno. había escrito para ver si la podía subir. ¿De qué día que abarca la unidad anterior a la que estamos viendo, por ejemplo, el jueves? Por lo regular,
se muestra hasta un día antes de nuestro encuentro. La idea es que ustedes tengan una semana completa para trabajar cada semana. O sea, lo ideal sería subirla, por ejemplo, antes que los miércoles. Exactamente. Pero si no Pero, puedo, la puedo subir, pero por no hay ejemplo, problema. mañana. La actividad se queda Está abierta bien. y si no hay una excusa, ya ahí sí nosotros, bueno, Ok. colocamos ahí una pequeña penalidad, pero no hay Ah, problema, pues puede cargar. gracias. Yo mañana la modifico y la subo. Gracias. Listo, siempre. Bien, entonces acá tenemos el tema de la instrucción. Vemos formato condicional, que era lo que le comentaba más temprano, que lo hemos visto al inicio en la primera unidad. Aquí se repasa otra vez porque lo vamos a combinar, como les comentaba. Entonces, también vemos el tema de la validación de datos para restringir qué tipo de valores y qué rango de valores yo quiero en una celda o grupo de celdas. Vamos a estar viendo esto también y otros elementos más. Aquí en la guía se detalla el proceso de configuración de la validación de los datos y el paso a paso aquí de temas como el formato condicional, retomando, y algunos otros elementos más. Y se ve el paso a paso. También lo vamos a replicar acá en nuestro encuentro. Bien, hay otros elementos que yo no los, que me gusta incorporarlo dentro de esta actividad práctica, porque entiendo que agrega mucho valor. Porque, por ejemplo, aunque no está contemplado en el módulo, en el intermedio, acá, esta parte de la configuración de la validación de datos, es un usuario común y corriente que puede hacer esto. Bien, entonces ya si nosotros realizamos esa configuración en esas tablas y le configuramos una validación de datos como tal, lo ideal es que esto se complemente con seguridad en Excel. La seguridad va a impedir que una persona sin permisos pueda alterar esa validación que nosotros vamos a crear. Bien, pueda quitar la validación, puede insertar datos ahí al azar, ¿verdad? Y eso es lo que queremos lograr. Por eso vamos a combinar la validación con la seguridad en Excel. Para esto vamos a visualizar aquí. Tenemos un contenido audiovisual de apoyo y la actividad práctica en este caso va a ser una única actividad para la unidad 5. Luego tenemos un foro de cierre, que es este que está aquí debajo, en el cual le pido su apoyo acá, comentando sobre qué le pareció el curso y si entiende que hay algún punto de mejora, también será bien recibido. En cuanto a lo que es el contenido de la actividad, es esta que está acá. Las instrucciones son estas que están acá. De estas que están aquí, nosotros vamos a utilizar tres, las cuales voy a sombrear en verde. Vamos a utilizar esta que está acá. Les voy a decir por qué. Esta que está acá. Y esta que está acá. ¿Por qué lo vamos a hacer estas tres únicamente? Porque aquí hay algunas que están, yo diría que además. Bien. Por ejemplo, la validación, ¿qué es? Es un límite que yo le puedo agregar o una restricción a una celda o grupo de celdas. En este caso, si vemos la práctica, tenemos tres tareas, las cuales suman 60 puntos. Y tenemos un examen final de 40 puntos para lograr aquí tener un 100%. Si yo restringo las tareas 1, 2 y 3 para que no puedan insertar valores mayores a 1 y 20, o sea, entre 1 y 20, no puedo insertar un valor mayor, a la hora de yo sumar las tres tareas, no me va a exceder de 60 puntos. Entonces no tengo por qué agregar una validación adicional de que la columna total de tareas también sea mayor a 60 puntos. Eh, Adicional a esto, tomando como resultado que el resultado de total de tareas va a ser igual a la sumatoria de esas tres tareas. O sea que no es un valor que se va a insertar manual. Entonces, por esa razón, obviamos este primer valor.
Luego también quitamos la validación de que en la nota final sea mayor o diferente entre 1 y 100. En la nota final, nuevamente va a haber una función que va a sumar el total de tareas, que como tenemos la restricción acá, no va a ser de 60. Y el examen final, que como tenemos una restricción aquí de que no se dan de 40, no va a ser de 100. O sea que ya con eso ahí cubrimos esa parte. Luego, aquí al final tenemos una columna de estado que dependiendo de el argumento o el valor de la calificación que se obtenga, si es mayor o igual a 60, va a decir aprobado. Bien, con una función sí que se va a agregar. Si dice aprobado, vamos a colocarle un color verde. Si dice reprobado, vamos a colocar un color rojo, utilizando el formato condicional. Bien, entonces, así vamos viendo cómo vamos utilizando una función en cascada con otra, donde el resultado de una función es la que activa la ejecución de la próxima. Voy muy rápido, vamos bien. Vamos bien, ¿verdad? Si yo me emociono y arranco ahí. Una pregunta, maestro. ¿Se van a Adelante. excluir las que están en verde o es la que se van a hacer? Esas son las que se van a hacer. Ah, ok, gracias. Exacto. Estas que están acá. Iniciamos entonces. ¿Cómo funciona esto? De la manera siguiente. Observen. Estas celdas, que son las que van a tener un valor no mayor a 20, yo le voy a colocar su validación. Para ello, la seleccionamos. Vamos a ir al menú datos. Y dentro del menú datos, vamos a ir a la sección herramienta de datos. Herramienta de datos. Aquí tenemos múltiples opciones. Vamos a seleccionar la opción que dice validación de datos. Cuando seleccionamos la opción de validación de datos, nos aparece este cuadro, el cual me indica lo que les comenté al inicio. Todas las celdas en Excel por defecto vienen para que se acepten todos los tipos de datos, cualquier dato dentro de ellas. Entonces, dependiendo aquí del tipo de dato que yo seleccione, que yo quiero permitirle a esas celdas, me va a abrir un menú aquí debajo donde yo puedo parametrizar ese tipo de datos. Por ejemplo, aquí yo le voy a decir entre, número entero, perdón. Miren cómo aquí me dice entre, si lo quiero mayor que, mayor o igual. Puedo jugar con esto. Bien. Entre 1 y 20. Mínimo 1, máximo 20. Entonces, esto es lo que él ya va a validar. Ahora bien, tenemos lo que es el mensaje de entrada aquí arriba. El mensaje de entrada es lo que se va a mostrar, que debe ser un mensaje informativo, cuando yo me posicione encima de esa celda. Por ejemplo, valores entre 1 y 20. Es sencillo. El título de la ventana que nos va a aparecer es valores permitidos y el mensaje entre 1 y 20. Ya tenemos la configuración y ahora tenemos el mensaje de entrada. Por último, vamos a configurar el tipo de alto que yo quiero que él presente. Aquí tenemos tres tipos, tres estilos de alto, siendo el más restrictivo alto. Bien. Advertencia es permitivo, información permisivo, perdón, información es permisivo también. Alto es el más restrictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo inserto un valor fuera del rango, él no me va a permitir que se inserte, aunque yo trate de obligarlo. Bien. Pero si yo coloco un valor fuera del rango permitido aquí en la configuración, que yo quiero que él muestre. Por ejemplo, en el título, error de datos. Insertar un valor dentro del rango. Presionamos aceptar. Y ya aquí podemos visualizar que cuando me posiciono encima de una de esas celdas, me aparece ese
parámetro informativo. Bien. Inserto un 1, no hay problema. Si inserto un 20, no hay problema. Inserto un 21, me da el error. Error de datos, insertar un valor dentro del rango. Cancelar, borra todo. Texto, me da un error. Reintentar, me permite editar. 45. Bien, de esta forma yo puedo jugar con esto. Y aquí yo puedo hacer una fórmula que me suma estos valores. Selecciono los datos y utilizando aquí en inicio la función autosuma. Lo que hace es que suma los valores seleccionados y coloca el valor en el campo en blanco. Listo. Entonces ya de esta forma no existe forma de que yo exceda los 60 puntos, a menos que yo altere manualmente esta celda. Pero esta columna, perdón, la vamos a bloquear con la seguridad más adelante para impedir que la función sea alterada. Bien. Vamos a hacer lo propio también con el examen final. Seleccionamos nuestras celdas. Vamos al menú datos, herramientas de datos, validación. Y vamos a decirle que va a ser un número entero entre 1 y 40. Mensaje de entrada. Valor permitido entre 1 y 40. Estilo alto. Título, rol de datos. Aceptamos. Y ya aquí también tenemos nuestro rango, pero en base a 40. De este lado de base a 20 y de este lado en base a 40. 41. Me da el error. Igual acá vamos a sumar. Total de tareas, examen final. Tenemos aquí el valor de 100, que también luego vamos a proteger para que no se nos altere esa función. Así vamos nosotros aplicando diferentes formatos. Ya aquí en lo que respecta a la función sí, nos posicionamos acá y desde aquí vamos a insertar la función sí. Función sí, comprueba una prueba lógica, devuelve una condición si es verdadero y otra condición si es falsa la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? La prueba lógica va a ser de los 3 argumentos, la que se indica aquí debajo. Si la nota final es mayor o igual a 60, que sea aprobado. Entonces venimos acá y decimos, nota final. Bien. Mayor o igual a 60. Me dice que sí, porque en este caso tengo 100 aquí. De ser así, que muestre la palabra aprobado. De lo contrario, que diga reprobado. Aceptamos. Y ya acá tenemos este resultado. Si en la nota final tiene un 1, me va a decir 60 y 1. Y aquí vemos que bajó de 40 y me dice reprobado. Entonces ya aquí yo puedo aplicar mi formato condicional. Recapitulando, vamos, validación de datos, función suma, validación de datos, función suma, función sí, para determinar si aprobado o reprobado en base a la nota final comparada con el estado que estamos trabajando acá. Y el formato condicional, que lo vamos a tomar en base al texto que retorne la función sí. Estando posicionado acá, aplicamos una nueva regla que va a ser aplicada a la celda que contenga un valor específico, un texto específico. Ese texto va a ser la palabra aprobado. Cuando se dé esa condición, vas a aplicar un formato de relleno verde.
Cuando muestre un texto específico, que va a ser la palabra aprobado, aplicar un relleno verde. Aquí no nos muestra nada porque lo que dice es reprobado. Volvemos acá. Vamos a crear la segunda regla. Nueva regla. A la celda que contenga un texto específico que diga reprobado. Cuando se dé esa condición, que me lo coloque acá de color verde. Perdón, cometí un error. Aquí debería ser rojo, ¿verdad? Bueno, pues aprovechamos. Aquí en formato condicional vamos a administrar reglas. Aquí vamos a ver todas las reglas que tenga esa celda o ese grupo de celda que yo tenga seleccionado. Acá estamos trabajando con reprobado. Podemos editar esas reglas y decirle que el formato que va a tener va a ser un relleno, pero rojo. Ahora sí, tenemos reprobado en rojo y aprobado en verde. Aquí está. Si la nota mañana sube de 60, el efecto cascada, el efecto dominó, va a alterar todo el contexto. ¿Lo ven? De esa manera, nosotros cumplimos acá con esos 3 elementos de validación de datos y de colocación del formato condicional. Hasta el momento, ¿dudas, aclaraciones, señores? ¿Dudas, aclaraciones? Perfecto, Polanco. Excelente. Continuamos entonces. Ahora vamos a aplicar la seguridad, porque como les comenté, así como yo he insertado estos valores acá, si no aplico la seguridad, cualquiera puede venir aquí y quitar esas configuraciones de validación. Hay un punto interesante que debemos saber en cuanto a la seguridad de Excel. Por defecto, Excel trae consigo todas las celdas bloqueadas por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vengo aquí a Archivo, Información, Proteger libro, todo esto son formas de protección que nosotros tenemos en Excel. Y si yo aplico una u otra de esas formas de protección, esa protección se aplica al libro completo. Y al aplicarse al libro completo, si yo no le indico a Excel cuáles de esas celdas yo quiero desbloquear, entonces no voy a poder insertar la información. Entonces no me va a servir de nada el formulario porque no voy a poderlo editar. Bien. Entonces yo debo definir, antes de aplicar la seguridad, cuáles son esas celdas que yo voy a permitir que se inserte un valor directo en ellas. Cuestión de que cuando yo inserte ese valor directo en ella, se rija por la validación que hemos creado y permita la ejecución de las funciones que van a quedar bloqueadas para que precisamente no se puedan alterar. Bien. Para ello, yo debo desbloquear esas celdas que se van a trabajar manualmente. Cuestión de que cuando yo aplique la seguridad, me permite insertar esos valores acá. Para hacerlo, clic derecho, luego de seleccionar formato de celda. Y aquí en el cuadro de propiedades que nos va a aparecer, voy a ir a la pestaña de proteger. Aquí voy a identificar que las celdas están bloqueadas efectivamente. Le quito la protección y presiono aceptar. Esta acción no se evidencia visualmente. Sí, si volvemos a ver en el formato de celda, en proteger ya la opción de bloqueo no está. Si hacemos lo mismo con examen final, que es el otro grupo de celda que vamos a poder editar, formato de celda, vemos que esta sí la tiene, lo quitamos y ya está. Se supone que cuando yo aplique la seguridad, esas 4 columnas son las que se van a permitir editar. Las que tienen las fórmulas no se van a permitir editar. Para esto, vamos a ir a Archivo, Información, Proteger libro. De acá vamos a utilizar 3 protecciones. Vamos primero a proteger la hoja actual, la cual controla qué tipo de cambios pueden hacerse
pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. Aquí, por ejemplo, pueden notar que las opciones de herramientas de datos están todas utilizables, no están en gris como estas. Entonces, vamos a aplicar esa seguridad. Las protecciones pueden tener contraseñas diferentes. O sea, yo puedo tener una protección para la hoja con una contraseña, para el libro, para la estructura, con otra contraseña, para abrir el cifrado para cifrar el archivo, otra contraseña. En nuestro caso, vamos a utilizar una única contraseña para todos. Así cuando ustedes compartan la práctica, yo poderla visualizar. Vamos a utilizar 1, 2, 3. Bien. Hoja actual. Me pide la contraseña que yo quiero agregar y que yo quiero permitir a los usuarios que hagan. Seleccionar las celdas bloqueadas, modificar objetos y otras funciones más. Le doy a aceptar, me pide que confirme la contraseña. Y una vez le digo aceptar acá, vamos a ver cómo muchas de estas funciones se desactivan. Miren acá. Se desactivó todo esto acá. No nos permite ya quitar la validación. Si tengo que modificar esto, me lo permite. Si tengo que modificar esto, me lo permite. Si tengo que modificar esta, que no la desbloqueé, me da un error de que está protegida la hoja. Si tengo que modificar esta, me lo permite. Si tengo que modificar esta, me da un error. E igual acá, e igual acá. Todas las celdas en blanco están bloqueadas porque si no la desbloqueé, se le aplica ese criterio de que todo bloqueado excepto lo que yo desbloqueé. Bien. Hay otros puntos de mejora que nosotros podemos ajustar. Por ejemplo, aquí me permite yo agregar hojas o eliminar hojas o cambiarle el nombre a hojas. Esto me permite a mí, yo sin querer, eliminar una hoja de estas que ya tiene toda la información. Entonces, para esto vamos a aplicar la seguridad de la estructura del libro. Miren aquí donde se muestra la primera que habilitamos. Si yo le digo aquí desproteger, me pide la clave para quitarlo. Aquí vamos a proteger la estructura del libro, evita cambios no deseados en la estructura del libro, como agregar hojas. Nuevamente la contraseña. Y ya a partir de este momento no podemos agregar ni eliminar hojas. Miren aquí estas funciones, cómo se desactivaron eh, por esa acción que yo acabo de realizar. Y si voy nuevamente por acá, voy a visualizar que ahora tenemos dos protecciones aplicadas. Por último, y no menos importante, es el cifrado. El cifrado me permite simplemente agregar la contraseña con la que vamos a poder abrir ese archivo. Y se muestra también. El archivo, una vez aplicadas las políticas, vamos a guardarlo. Y lo vamos a guardar como. ¿Por qué? Porque este archivo tiene un formato muy viejo. Y si lo guardamos en este formato, no va a soportar el formato condicional. Y lo vamos a guardar como libro de Excel, XLSX. Y ya cuando visualicemos el archivo, vamos a cerrarlo. Que tratemos de abrirlo. Acá nos va a solicitar inicialmente la contraseña. Y ya aquí entonces nos muestra el archivo con toda la data que nosotros podemos estructurar. Bien. Dudas, señores, aclaraciones. Vamos a ver. Todo en orden. Está todo en orden, profesor, y lo importante es que como usted lo hace bien explicativo, uno tiene de consulta el video. Ah, no, claro, sí. Eso es lo importante Gracias, aquí. gracias. Compartimos el audiovisual. Perfecto. Entonces, fecha límite de cierre. Miércoles 29 a la medianoche. Cerramos la acción formativa. No tenemos encuentro la próxima semana. La grabación la voy a cargar un poquito más tarde o mañana temprano.
Si tienen dudas en el proceso, estamos por acá para apoyarlo en el transcurso de la semana. Espero verles a todos en Excel avanzado, así que pónganse las pilas. Recuerden que este es un prerequisito para cursar el Excel avanzado. Así que mínimo 60, espero que todos saquen por encima, ¿verdad? Pero lo comento como de costumbre. Pasen buenas noches, señores. Les veo en la meta a todos. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.